Música popular e identidad en Barranquilla, 1940 hasta el año 2000 y posteriores, siglo XXI, de la cultura tropical a la identidad global. Este podcast está basado en el documento cuyo autor es Adolfo González Enríquez, ya fallecido, el cual nació en Ciénaga en 1948 y murió en Barranquilla en 2009. En algún momento nos hemos preguntado cómo las canciones que escuchamos diariamente en la radio y distintas plataformas llegaron a ser lo que son hoy. No estoy hablando solo de canciones, hablo de nuestra identidad, de nuestra historia y de quiénes somos. Porque sin darnos cuenta siquiera, la música ha estado en constante cambio de tal manera que hoy somos capaces de identificar o definir culturas enteras gracias a su música. Por ejemplo, si escuchamos un merengue dominicano, inmediatamente pensamos o lo relacionamos con la República Dominicana, con Sergio Vargas, con otros artistas que son exponentes, Eddie Herrera, Juan Luis Guerra, entre otros. Y uno de los cambios más relevantes en la historia de la música ha sido sin duda alguna su industrialización. Esta industrialización se dio cuando la música dejó de ser interpretada solamente en vivo para convertirse en un producto que hemos podido tener en discos, radio y hoy en día en los medios de difusión masiva y diferentes plataformas digitales. Cuando la música empezó a ser industrializada, en especial la música popular, comenzó a dominar el mundo creando algo poderoso, un punto referente común entre personas completamente distintas. Ahora surge la pregunta, ¿esto fue bueno o fue problemático? Por un lado, pensadores como Horkheimer han manifestado que la música popular era un producto estandarizado, es decir, algo hecho para vender, no para expresar. Pero otros investigadores ven lo contrario, ven la música popular como un reflejo de la sociedad, de su identidad política, religiosa, un medio para acceder al placer, pero también un medio por el cual la tecnología también se ha desarrollado. Y entonces la música deja de ser solo sonidos y se convierte en un espejo cultural. Pero llevando esta idea a Colombia, más específicamente al Caribe colombiano, nos encontramos con una historia realmente fascinante. Una tarde tranquila en Barranquilla, un hombre de voz pausada, rodeado de libros, música y recuerdos, se llamaba Ángel María Camacho y Cano. Pero no solo era músico, era abogado, seminarista, astrólogo, escritor, un personaje casi imposible de encasillar. Desde niño, la música lo acompañó. A los 6 años ya tocaba tiple frente a su casa. Y con el tiempo, su vida se fue moviendo entre la música clásica y la música popular. Pero hubo un momento clave. Alguien le dijo algo que cambiaría su destino. Tienes que irte a Estados Unidos. Y así lo hizo. En Nueva York formó su grupo, grabó más de 40 discos y se convirtió en uno de los primeros músicos costeños en internacionalizar su sonido. Ahora pensemos en esto. Primero tuvo éxito afuera y solo después fue reconocido en su propia tierra. Curioso, ¿no? Haciendo valer aquel dicho de que nadie es profeta en su tierra, pero acá podríamos decir que a veces necesitamos que el mundo nos valide para empezar a creer en lo nuestro. Y mientras todo esto pasaba, en Colombia estaba naciendo algo enorme, la industria musical. En 1934 aparece Discos Fuentes y detrás de esto un nombre clave, Toño Fuentes, un empresario pero también músico, alguien que entendió que la música no solo se interpreta, también se produce, se distribuye, se convierte en cultura de masas. Gracias a eso, los sonidos del Caribe comenzaron a viajar, a entrar en casas, en radios, en la vida cotidiana. La música pasó de ser local para convertirse en una identidad colectiva. Y claro, luego llegó a Barranquilla. Barranquilla, una ciudad distinta, sin pasado colonial fuerte, abierta al mundo, llena de inmigrantes, comercio, ideas nuevas. Una ciudad que no solo crecía y que sigue creciendo, sino que se reinventa constantemente. Allí la música se transformó, llegaron influencias del jazz, de Cuba, de Estados Unidos, y nació algo nuevo, una mezcla, una identidad sonora propia. Estamos hablando del merecumbé, creación de Francisco Pacho Galán, y que es una mezcla entre el merengue y la cumbia.
Y por supuesto no pasar por alto a Pompilio Rodríguez, quien fue el percusionista de Pacho Galán, quien creó la base rítmica sobre la cual el merecumbé descansa. Ritmos como el merecumbé no eran completamente tradicionales, pero tampoco completamente extranjeros. Eran el Caribe moderno. Y aquí vale la pena preguntarse algo. ¿La identidad es algo puro o es una mezcla? Porque todo parece indicar que lo que somos viene precisamente de mezclar, de fusionar. Con el tiempo, la música se volvió aún más masiva. La radio empezó a definir lo que la gente escuchaba. Lo popular comenzó a dominar y la ciudad cambió. Barranquilla pasó de ser una élite cultural a una ciudad diversa, abierta, incluso caótica. Más voces, más ritmos, más estilos, pero también nuevos problemas, menos exigencia, más inmediatez, música pensada para vender rápido, no para durar. Y sin embargo, la historia no termina ahí, porque la música del Caribe cruzó fronteras y llegó hasta lugares como Nueva York, donde aparece otra figura fascinante, Jay Rodríguez, un músico barranquillero criado entre dos mundos, el Caribe y la gran ciudad global. Su música mezcla jazz, salsa, tradición, experimentación, pero hay algo más profundo en él, una idea poderosa. Estudió la música a través de la vida y la vida a través de la música. Y tal vez ahí está la clave de todo. La música no es solo entretenimiento, es memoria, es identidad, es historia en movimiento. Desde un niño tocando tiple en un pueblo hasta un saxofonista en Nueva York. Todos forman parte del mismo viaje, el viaje del sonido, que nos conecta aunque no lo sepamos. Hoy en día es fácil tener a un músico costeño de la talla de Justo Almario, uno de los mejores saxofonistas del mundo, que interpreta jazz en los principales escenarios del mundo, pero que no ha perdido su esencia caribe. Esa esencia caribe que llevamos todos los que nacemos en esta tierra, esa esencia que todos los que nacimos en este lugar del mundo y del país llevamos en nuestra sangre desde el día de nuestro nacimiento. Y ahora te pregunto, ¿qué dice la música que escuchas sobre ti?